Muy buenos días, queridos estudiantes. Quiero darles la cordial bienvenida a este nuevo día. Vamos a seguir trabajando lo que son procesadores de texto, ¿no? Hojas de cálculo que realmente nos van a servir, por ejemplo, contar sí, sumar sí, sacar lo que sé yo, un códigos alternativos, hacer una matriz donde que podemos filtrar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer. El Excel realmente es bastante inmenso y fuerte, podría decirse, para de esa manera poder trabajar y ayudarnos también, ¿no es cierto?, en diferentes complementos. No se olviden que la hoja de Excel es considerada como una hoja también de base de datos, ¿no es cierto? Esta de base de datos que nos permite almacenar información y nosotros le podemos hacer diferentes cosas. El tiempo no nos ha avanzado en este momento para seguir avanzando con las aplicaciones. Como les dije anteriormente, tendríamos que pasar para hacer todo lo que es el Office y aprender el 100%, tendríamos que pasar un poco más de tiempo. Y de esa manera ir explotando todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? A lo menos en la vida académica, en nivel vida universitaria y todos los que utilizamos también estas hojas realmente nos podría ayudar bastantísimo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a seguir culminando ya esta etapa de este proceso que ya después tenemos una evaluación sobre todo lo que vamos a trabajar, ¿no? Bueno, vamos con la lectura. Por favor, ¿me ayudan con la lectura? Me ayuda Pedro. Pedro, por favor. Ya listo. Funciones avanzadas. Matemáticas. Suma sí, contar es blanco, aleatorio. Sumar sí, rango, criterio, rango, suma. La sintaxis de la función sumar sí tiene los argumentos siguientes. Intervalo obligatorio. El rango de celdas que se desea evaluar según los criterios. Las celdas de cada rango deben ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Los valores en blancos y de texto se ignoran. El rango seleccionado puede contener fechas en formato estándar de Excel. A continuación se incluyen ejemplos. Criterios obligatorios. Es el criterio en forma de número, expresión, referencia de celda, texto o función que determina las celdas que va a sumar. Se pueden incluir caracteres comodín, un signo de interrogación para que coincida con cualquier carácter individual, un asterisco para que coincida con cualquier secuencia de caracteres. Si desea buscar un signo de interrogación o un asterisco real, escriba una tilde antes del carácter. Ya, correcto, muy bien. Lo que nos dice que nosotros podemos sumar, sí, por ejemplo, podemos sumar la parte numérica, nos dice. También podemos sumar nombres, podemos sumar la parte de una matriz. Podemos nosotros hacer lo que nosotros queramos, ¿no es cierto? Todo depende de la sintaxis que les ponemos, ¿no es cierto? Sumar sí, le ponemos el rango, que puede ser de una celda, qué sé yo, A1 a una A10, ¿no es cierto? El criterio, sumar todo lo que sea 5, por ejemplo, de una nota, se me ocurre, o 10, ¿no es cierto? El rango de dónde voy a coger a sumar, entonces todo eso lo podemos hacer de esta manera, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Entonces estamos en la parte conceptual. Aquí tenemos ya un ejemplo. Por ejemplo, tenemos de un local que se llama Marianita. Este local vende artículos de productos como perfumes, tenis, perdón, carteras y sacos, ¿no? Y cada uno tiene sus valores. Pero como ustedes verán, aquí tenemos ya la sumatoria, ¿no? Tenemos sumatoria de todo esto, lo que se ha vendido durante un día. Pero nosotros necesitamos saber qué es lo que se vendió más, por ejemplo, o cuál es el artículo que están aquí, por ejemplo, que se ha vendido. Por ejemplo, en el perfume, mire, son perfume cuesta 12, más abajo está otro perfume a 12 y más abajo está otro perfume a 12. Total, 12 por 3, 36. Entonces, miren, aquí ya tenemos el valor, ¿sí? Si ven de esta manera, entonces aquí ya tenemos los valores y también tenemos si es que se ha pagado con tarjeta o se ha pagado también a contado, ¿no es cierto? Miren esta parte de aquí. Esto es eh, con la función sumar sí. Ahora vamos con con el otro ejemplo, ¿ya? Al me ayuda, por favor. Matías. Matías, por favor. Funciones avanzadas. Matemáticas. Rango suma. Opcional. Son las celdas reales que se sumarán. Si es que desean sumar celdas a las que ya especificadas en el argumento rango. Si omite el argumento rango suma, Excel suma las celdas especificadas en el argumento rango, las mismas celdas a las que se aplica el criterio. Sum range debe tener el mismo tamaño y forma que intervalo. Si no es así, el rendimiento puede verse afectado a la fórmula sumará. Un rango de celda que comenzará con la primera celda de sum range, pero tiene las mismas dimensiones que rango. Ujú. Correcto. Miren, aquí, por ejemplo, está lo que justamente decía el señor estudiante, ¿no es cierto, Matías? Lo que decía Matías, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un intervalo que es de A1 a 5, el otro intervalo del rango que es de la B1 a B5 y así, ¿no es cierto? Ojo, también nosotros podemos, aparte de ese rango, podemos poner un nombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, Marianita, se me ocurre como está en el ejemplo ahí, ¿no es cierto? Si pueden notarle.
Entonces le podemos dar un nombre a esto, ¿no es cierto? Y de esa manera puede ser también más fácil para nosotros tener la información y la suma también. Seguimos avanzando, vamos con la otra, ¿no es cierto? Contar sí, vamos con contar sí con Alejandro. Alejandro, por favor, contar sí. Contar si la función contar si en Excel nos da la oportunidad de contar el número de celdas de un rango que cumplen con un criterio establecido. Solamente cuando el valor de dichas celdas cumple la condición es considerada dentro de la cuenta. Sintaxis de la función contar si. Rango obligatorio. El rango que contiene los valores que se desea contar. Criterio obligatorio. La condición que determina las celdas que serán contadas. El Ujú. criterio puede ser un número o una expresión que indicará la condición a cumplir. Por ejemplo, 55, 26, verde. Ujú. El criterio no hará diferencia entre mayúsculas y minúsculas. La Así función es. contar sí solamente permite especificar una sola condición. En caso de necesitar aplicar varias condiciones, se puede utilizar la función contar sí Contar conjunto. sí, conjunto, correcto, ¿no? Lo que nos dice justamente este dato, Alejandro, es que nosotros podemos poner nuestro criterio nosotros lo que queramos, con mayúsculas, minúsculas, nos dice, podemos poner un número, 55, 30, 50, 70, lo que ustedes quieren. Pueden poner verde, segundo de informática, etcétera. Lo que ustedes quieran contar. Asistencias, quién ha asistido, quién no ha asistido, quién está presente, quién no está presente, mayor que 26, menor que 30, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ya depende del criterio y ustedes para qué necesitan la tabla. Eso se puede cambiar. Contar, la función contar. Vamos con Jefferson Chiyogali. Jefferson. Contar. En estadística, la función contar hace el propio con una serie de valores numéricos de un conjunto de datos. En este sentido, obvia, los valores del texto y las celdas relacionadas. Se pueden contar valores o intervalos. Los intervalos se expresan con y los valores mediante y sin límite. En el ejemplo, contar A2, A100, B2, B100, Así es. 426. Vemos intervalos y valores combinados. Otra función similar es contar sí, Contar que sí. también realiza un reencuentro de valores dentro de un intervalo, pero teniendo en cuenta ciertas condiciones o criterios. Correcto. Dos ejemplos. Contar sí, A1, A10 por 20. Contar Mayor que sí, 20. Ujú. mayor a 20. A1, A10 pagado. En el Así primero es. tenemos en cuenta que los valores del intervalo sean menores a 20 y en el segundo que en el intervalo se tengan en cuenta los valores que aparecen como pagados. Correcto, muy bien. Miren, en estos dos criterios que están aquí, miren, ustedes ven que se puede poner letras, se puede poner números, se puede también poner signos, ¿no es cierto? Entonces es muy abierto en el criterio que nosotros necesitemos, ¿no? Muchísimas gracias. Miren, aquí justamente tenemos con un criterio que se ha hecho, ¿no es cierto? Contar sí, y vamos a coger las celdas, en este caso del portafolio, ¿no? Y estamos poniendo el criterio 5. Los estudiantes, ¿cuántos son los estudiantes que sacaron 5 en el portafolio? Y en este caso vemos que son 3. Entonces, esos 3 me va a sacar. Y si es que quiero ver los estudiantes que sacaron 10, igualmente le cambio el criterio. El de 5 le cambio por el 10 y eso es todo, ¿no es cierto? No es cosa del otro mundo, pero sí hay que saber el criterio y cómo es la función. Función contar sí, ¿no es cierto? Aquí estamos, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo que está aquí, es de que queremos ver un color azul, dice, no, y queremos contar, para no estar contando de uno en uno. Vamos con Jeffrey. Ayúdame con la parte conceptual. Ejemplos de función de contar sí. Tengo una lista. Ejemplo de la función contar sí. Tengo una lista de artículos y cada uno tiene asociado su color. Ujú. Ahora necesito contar el total de artículos que son de color azul y para ello utilizaré la siguiente fórmula. Igual contar sí, celda B2, celda B11, azul. Al aplicar esta fórmula a los datos de la columna B, obtengo la cuenta correcta. Correcto, miren, ahí en la celda que se encuentra en la D1 y ya le sale que dice que son 2, ¿no? Para no estar eso de contando de uno en uno. Correcto, muchísimas gracias. Gracias por la ayuda, Jeffrey. Vamos, es blanco, Cristina. Bueno, licenciado, es blanco. La función es blanco es una función de información. Se usa para comprobar si la celda está vacía o no. Si la Ujú. celda no contiene ningún valor, la función devolverá verdadero. En otro caso, la función devolverá falso. Correcto. La sintaxis de una función blanco es blanco valor, donde valor es un valor introducido a mano o incluido en la celda a la que usted hace referencia.
Ya, muchas gracias, Cristina. Lo que dice Cristina, que dice ella, dice, pongámonos y coloquémonos en la celda que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos estar en la celda A3, como está en el ejemplo, ¿no es cierto? Ahí nos dan dos valores. Si hay algo está escrito, nos pone falso. Y si es que algo falta, nos pone verdadero. Si ven en el ejemplo, verdadero, ¿no es cierto? Porque ahí esa celda, por ejemplo, la 1 está vacía, nos pone verdadero. Pero nosotros con los chicos de informática fuimos más allá. Vamos a hacer una lista, por ejemplo, para esto de los que a veces algunos chicos no se presentan para los supletorios y vamos a poner si asistió y no asistió más o menos, ¿no es cierto? ¿Podemos cambiar ese criterio? Sí, lo podemos hacer mejor, pero le vamos a poner sí y es blanco, etcétera, y vamos a poner la celda y ahí le vamos a poner si asistió, entre comillas, punto y coma, no asistió, etcétera, ¿no es cierto? Vamos a irnos más allá, pero es muy facilito. Esto cuenta justamente si es que la celda está o no está en este rato añadido algún carácter, ¿no? Cuando hablamos de carácter hablamos de un número, de una letra, de un símbolo, etcétera. Como vemos, la celda A1 está vacía y las dos celdas A2 y A3 están llenas, entonces le ponen falso, falso, ¿no? A eso es lo que se refería Cristina. Jenny, por favor, esa parte. Para aplicar la función es blanco. Para aplicar la función es blanco, seleccione la celda donde usted quiere ver el resultado. Así es. Pulse el icono insertar función que se sitúa en la barra de herramientas superior o haga clic derecho en la celda seleccionada y elija la opción insertar función en el menú o pulse el icono función que se sitúe en la barra de fórmulas. Seleccione el grupo de funciones de información en la lista. Pulse la función es blanco, introduzca un argumento requerido y pulse el botón Enter. Mire, ahí por ejemplo tenemos, ¿no? Sí, dice, ¿no? Como, igual sí, es blanco, tenemos que poner así pegado sin punto, ¿no? Es blanco y la celda que necesitamos en este caso seleccionar, porque ahí se trabaja solo con la celda, no con no todas las celdas que pueden estar en una columna, ni en una fila, sino solamente uno. Le ponemos punto y coma, blanco, punto y coma, no está en blanco, ¿no es cierto? Pero ahí va, depende del criterio de ustedes, ¿no? Lo que necesitemos hacer. Miren, aquí por ejemplo ya tenemos aquí un ejemplo. Aquí tenemos, miren, eso es lo que a veces sacamos los reportes. Cuando nosotros estamos en unas juntas de curso, por ejemplo, necesitamos esto, ¿no es cierto? Necesitamos, por ejemplo, cuántas veces de las 8 semanas que tenemos clases, ¿no es cierto? Les tomamos listas, por ejemplo, Agualongo. Ha faltado una vez, ¿no es cierto? 8 semanas, ha faltado una vez, ahí está uno, ¿no es cierto? Presente 7, ¿correcto? Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? ¿Cómo sacamos de lo que es eh, ausentes? ¿Y cómo sacamos de los presentes? ¿No es cierto? Nosotros, como ustedes ven en este momento, en las hojas que están ocultas anteriormente, debe estar un espacio en blanco. Ese espacio en blanco es que justamente ahí le coge y le suma, ¿no es cierto? Por eso es que les valor 1. Y el 7 vendría a ser en este momento que es el total, ¿no es cierto? El total para sacar esto sería el valor total que sería en la celda J1, ¿no es cierto? Menos la celda L3. Le restamos y eso es todo, ¿no es cierto? Y para la función falso, nosotros le ponemos lo siguiente. Igual si es blanco pegado, cogemos la celda de los supletorios que en este dato, por ejemplo, está, ¿no es cierto? Puede ser la que está ahí, de los supletorios. En este caso la celda J3, ¿no es cierto? Punto y coma le ponemos falso a clases o presente también, ¿no es cierto? Ponemos otro punto y coma, le ponemos la siguiente opción, perdón, para que no nos salga falso, ¿no? Lo podemos hacer de esta manera ya en la práctica. Vamos siguiente. Marisol, por favor, ayúdame con esta parte. Aleatorio. Eso se utiliza bastante para que, no solamente para la situación de una rifa, ¿no? Muchísimas cosas que podemos sacar aleatoriamente. Vamos, Marisol. Devuelve un número real aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1, Ujú, distribuido uniformemente. Cada vez que calcula la hoja de cálculo, devuelve un número real aleatorio nuevo. ujú. Para generar un número real aleatorio entre A y B, use igual ale por B menos A más A. Si desea usar ale para generar un número aleatorio, pero no desea que los números cambien cada vez que calcule la celda, puede escribir igual alea en la barra de fórmulas y presionar F9 para cambiar la fórmula a un número aleatorio. La fórmula calculará y le dejará solo un valor.
Correcto, no. Lo que vemos aquí, por ejemplo, podemos sacar una forma aleatoria de los números, por ejemplo, de los nombres, ¿no? Que podemos sacar. Entonces, con una forma aleatoria, ¿no? Vamos, siguiente. Aquí está justamente el ejemplo que está aquí, miren. Entonces, estamos en una rifa y en la rifa le sacamos el nombre, ¿no? Y eso es aleatoriamente, no es ninguna trampa eso de aquí, ¿no? Lógico, sí. En la condición sí que nos ha servido para muchas cosas y estamos terminando. A ver, vamos con Julisa. Lógico, sí. Lógico, sí, la función sí es una de las funciones más populares de Excel y le permite realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que espera. Por esto, una instrucción sí puede tener dos resultados. El primer resultado es si la comparación es verdadera, el segundo si la comparación es falsa. Ejemplo, igual sí, abre paréntesis, C2 igual sí, Sí. Punto, punto y coma 1, punto y dos. coma 2, cierro paréntesis, dice sí, abre paréntesis, C2 igual a sí, punto y coma, entonces devolver un 1, punto y coma, en caso de contrario, devolver un 2, Ya. cierro paréntesis. Correcto, muy bien. Acá lo que nos explica justamente Yulisa es que nosotros si ponemos sí, va a ser la opción 1. Y si ponemos, por ejemplo, no esta es opción sí, va a pasar la opción 2, ¿no es cierto? Para eso es lo que nos dice. Y la opción sí, siempre es importante esta opción porque nos permite siempre comparar, poner criterios. Siempre lo utilizamos en, ¿cómo se llama?, en informática y esto lo que es también aquí en la hoja de Excel para justamente de esa manera ir preguntando, ¿no? Ir preguntando. Miren, aquí tenemos otra que es importante, por ejemplo, aquí tenemos ya lo que son los filtros, ¿no? Matrices grandes, inmensas, de 150 instituciones, de 200, 300 trabajadores, etcétera, ¿no? Una matrices grandes que necesitan de esta manera coger rápido, por ejemplo, queremos saber quiénes son de Guaranda, quiénes son de Pichincha, quiénes, por ejemplo, quién nacieron en 1940, quién nació en 1800, qué sé yo, ya. Cualquier cosa le podemos filtrar desde aquí, ¿no es cierto? Y mire, y la otra opción que también podemos hacer aquí es sacar los duplicados, ¿no? Sacar, por ejemplo, si hay nombres o números de cero que se repiten, nosotros le sacamos los duplicados y nos pinta de colores. Y por la otra que te podemos también hacer es para que la parte superior o la parte izquierda se podría decir se paralice, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Bueno, dicho lo siguiente y terminado lo que es la parte ya contextual de la teoría, vamos a irnos ahora a la práctica. Así que vamos a vernos lo que es la práctica, ¿ya? Bueno, ya estamos aquí en la matriz. Miren, tenemos una matriz de un local comercial pequeño, ¿no es cierto? Donde que hay personas que, por ejemplo, han comprado, van anotando el nombre de las personas y también los artículos. Como ustedes ven, lo que ha vendido son perfumes, tenis, carteras y sacos, ¿no es cierto? Como ustedes pueden notar, hay unos valores que están ahí, pero nosotros queremos saber, ¿no es cierto? Queremos saber cómo es esto cómo podemos contar, por ejemplo, ahí yo veo que está un perfume, dos perfumes, tres perfumes y todos valen 12, ¿no es cierto? Yo quiero sacar esos valores, de cuánto me salen el valor de esos perfumes y asimismo de los tenis, de los sacos y las carteras. A ver, para esto me va a ayudar, a ver, Jenny, ¿cómo hacemos esto? ¿Cuál sería la fórmula para sacar solamente lo que es los perfumes? A ver, Licen, pondríamos igual, ¿Ya? Marcí, Sí, seleccionamos desde la celda C3 a la C12, que es del producto. correcto, muy bien, Y punto y coma, comillas, correcto, ponemos como queremos saber solo el valor de los perfumes, entonces perfume, correcto. Pero comillas, punto está y explicando, coma, está explicando mejor que el profesor, creo yo. Ya, y el valor, las celdas del valor punto y coma, ¿no es cierto? total. Ya entonces cogemos del valor, entonces sería Ujú, de la D3 a la D12, ¿no es cierto? Ya. Y después a la D2, exacto. cerramos, ¿no? Cierro paréntesis y entro. Ujú, correcto, ¿no? Ya digamos que estos valores tampoco no están, entonces para evitar la fatiga, ¿qué hacemos? Eh, copiar formato con la brochita, arrastramos hasta abajo y aplastamos dentro. ¿Ya está? Correcto, muy bien. Acá Exacto. tenemos algo más, ¿no? Queremos saber también lo que es el uso de lo que es aquí dice que es al contado y también son con tarjetas. Queremos saber cuántos artículos fueron al contado, ¿no es cierto? Que se fueron. Entonces vamos a hacer así mismo, ¿no es cierto? Pero vamos a cambiar.
Entonces vamos a poner con la misma función sumar sí, ¿no es cierto? Para que vean que podemos hacer un montón de Con cosas. la misma función. Sí, a ver, vamos. Ujú. Sería igual, Ya, sumar sí. correcto. En este caso, como queremos saber sobre si es con tarjeta o al contado, seleccionamos desde la de E3 a la E2. Correcto. El criterio. Mm, y criterio. Ujú. El- Contado, ¿no y es cierto? cierro. Exacto. Ya. Y la Punto cantidad. y coma y la cantidad. Ajá, la cantidad y cierro paréntesis. Muy bien. Está bien. Ahí está. Correcto. Y Muchísimas gracias. Le agradecemos a Jenny por ayudarnos en esta parte. Mire, entonces con Jenny hemos podido hacer, ya sacar cuánto se ha vendido en perfumes, en tenis, en sacos, en carteras, etcétera, ¿no es cierto? Incluso, aparte de eso, sabemos cuántas personas, por ejemplo, en contado lo han hecho, ¿no? Porque acá tenemos 27 que es la sumatoria total, pero aquí no, pues, o sea, ya le podemos especificar, ¿no es cierto? Y así podemos sacar muchísimas cosas. Esto es un claro ejemplo que le podemos hacer. Aparte de eso, nosotros tenemos una suma, pero ustedes, como ven, no está de la celda de 3 a la de 12, sino que le hemos puesto con nuestro propio criterio, ¿no, Marianitas? Pero grabándole, ¿no es cierto, Jenny? ¿No es cierto? Le hemos grabado ahí con sí, un sí, criterio, ¿no? sí, Ujú. Ya, mire, y le esto hemos es... grabado. Ajá. Ujú. Correcto, muy bien, gracias. Seguimos, chicos, seguimos. Vamos acá. A ver, vamos a esta parte que nos interesa también bastante. Vamos, miren, aquí tenemos una matriz donde están los portafolios y en esto me va a ayudar, a ver, Gonzalo. Mira, tenemos notas. Yo necesito saber No, cuánto de... no, Listen, yo no le iba a ayudar en eso, sino que Allá, en Jenny, en Jenny, a ver. la parte de sumar sí. Tenemos aquí la función que se llama, ahora sí es contar sí, ¿no? Tenemos contar sí y esta opción que está aquí, ¿no es cierto? Y nos cuenta, por ejemplo. Pero antes de eso, vamos a... Aquí había un error que se estaba generando y eso quiero que realmente, a ver, Gonzalo, ¿me puedes ayudar? ¿Cuál fue el error que se generó y cómo le podemos arreglar este error? Bueno, como ya lo vimos, primeramente antes de poner el signo de dólar, vimos que cuando arrastramos y copiamos la fórmula, se mueven las celdas, Ujú. entonces eso es un error típico. Entonces, para que no se muevan las celdas, pusimos los signos de dólar entre la letra y el número, como se ve. Entre los productos, ¿no es cierto? Y Los productos exacto. y el valor. Exacto. Y en la otra parte que estábamos usando la palabra Marianita para hacer la suma, también no se debe hacer, o sea, no es posible para después Porque aplicar el otra criterio fórmula. no, ¿Por qué? no le va a coger. Porque exacto, no va a coger el rango, digámoslo así. Entonces, por obligación tenemos que de ley poner el rango y asimismo se le pone el signo de dólar para que no se mueva. Y también otro error que vimos es que no cambiamos las palabras, entonces cuando decíamos que debemos sumar perfume, tenis, saco, entonces ahí teníamos que en cada fórmula debíamos cambiarle en la palabra perfume, tenis, saco y cartera para que nos salga, porque si arrastrábamos la fórmula, nos iba a salir siempre el valor que era de El perfume, que en perfume, este la caso es primera 36 creada. dólares. Ujú. Correcto. Gracias, Exacto. Gonzalo, ¿no? Gracias, Gonzalo. Lo que nos decía que justamente una vez aplicada esto y nosotros antes de ponerle la brocha, Gonzalo dice que tenemos que poner el signo de dólares, ¿no? Para que no se mueva lo que es los productos y tampoco se muevan los valores que tienen, ¿no es cierto? Los precios que tienen ahí. Y tenemos que siempre cambiar lo que es perfume. Si es perfume, perfumes, ¿no es cierto? Que sería el criterio. Si es tenis, tenis, si es saco, saco y si es cartera, cartera. Muchísimas gracias, Gonzalo. Estos errores que a veces salen también son importantes para que lo podamos mejorar, ¿no? Ya, ok. Ahora vamos a la otra que se llama contar sí. Vamos a la opción contar sí. Nosotros tenemos unos portafolios y queremos saber quiénes de estos muchachos, por ejemplo, nos pueden, tienen, por ejemplo, 5, se me ocurre, como dice ahí, 5, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, Jessica? A ver, dicen, con la función igual, contar sí, Igual, contar sí, ¿no es cierto? contar Muy sí, bien. Es el rango, ¿no? abre paréntesis, ajá, y seleccionamos desde la E3 hasta la E11. Desde la E4 hasta la Punto y coma, punto y coma. es E4. Punto y coma, entre Criterio. comillas, el criterio que sería 5. Correcto, muy bien. El criterio que sería 5, ¿no? Cerramos paréntesis y ¿Ya?
Muy bien, está bien. Si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un número, ¿no? Por ejemplo, de 10, acá vamos a ponerle otro 5 por aquí. Vamos a ver que le ponemos un 5 aquí, a ver si nos coge. Se cambia, sí se cambia. Otro 5 por acá. Sí, ¿no es cierto? Ya vamos a ponerle... ahora necesitamos sacar un 10. ¿Cómo haríamos para hacer un 10? ¿Cómo sacaríamos? Igual, igual con la función igual contar sí, Ujú, correcto. contar El sí. rango, Abrimos paréntesis, igual seleccionamos hasta la E11 ya, correcto. Muy bien. y punto y coma, entre paréntesis, entre comillas sería 10. 10, correcto. Cerramos comillas y paréntesis y enter. Ya, pongámosle un 10 por aquí a ver si que nos genera. Sí, está muy bien. Sí. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias por tu participación. Algo también muy fácil para saber y contar, ¿no es cierto? Un resumen de esto. Vamos con lo siguiente que es en blanco, ¿no? Vamos a esto. En el blanco. Como ustedes vemos, tenemos una matriz, ¿no es cierto? Esa matriz es de lo que son asistencias, ¿no es cierto? Asistencias de estudiantes durante 8 semanas. Han tomado lista de los cuales queremos saber cuántas ha faltado, ¿no es cierto? Cuántas faltas ha tenido. Por ejemplo, si en 8 semanas, ahí tenemos que, ahí la A está en 4 celdas, pero en 4 están vacías. Entonces son 4 faltas y 4 presentes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Eso es lo que nos dice la lógica. Pero no podemos ir contando eso. Por eso es que nosotros hemos puesto una fórmula aquí. Entonces, en esta parte, vamos a seguir con los participantes y vamos a ver en esta parte, es lo que es la función también, que es importante. Nosotros trabajamos esto, por ejemplo, miren, Agualongo Lumbi ha tenido 4 asistencias durante todo lo que son las 8 semanas y también 4 faltas. Y nosotros ya le hemos sacado, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos que dice que presentes son 4, ausentes son 4, ¿no es cierto? Y aparte de esto, también ha faltado el examen, faltó a la prueba. Mire, entonces, estos cuadros a veces nosotros necesitamos para ir a las juntas de curso para hacer un resumen de toda esta información que está aquí, ¿no es cierto? Para hacer un resumen de todo esto. Entonces, ¿cómo hacemos esto, chicos? Hacemos de una forma automática. No tenemos que pasar mucho tiempo contando o haciendo esto. Eso tenemos que hacer un proceso más rápido, ¿no es cierto? Porque en esta situación tiene que arrojarnos, pero todo lo hacemos con fórmulas. Por ejemplo, para sacar las ausencias vamos a hacer la siguiente. Entonces, me va a ayudar Yulisa, ¿no es cierto? Yulisa, por favor, me ayudas para que es con la función contar sí. Ya. La función sería igual, Igual, contar blanco, contar ya. blanco, Ya. El rango sería C4 punto y coma, que C4 dijimos del hasta la celda J4. J4. Correcto. Muy bien. Cerramos paréntesis, le damos enter. Correcto, muy bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora, necesitamos, Yulisa, ahora necesitamos otra cosa. Necesitamos restar de toda la asistencia que ha tenido durante las 8 semanas, menos la falta. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Igual, Tenemos un valor total, es igual, ujú, eh, la celda ten- eh, la J1, ¿no? celda, sí, J1, Menos el valor menos la falta. las faltas que tiene. Ujú. Ujú, correcto, muy bien. Muy bien, aquí está ahí. Entonces, para hacer Y esto hay también, una no, sola ya. automáticamente, ¿no? Ahora, correcto, ya vamos a hacer una sola. Ahora nosotros hemos puesto un criterio, ¿no es cierto? Estos referentes de criterio solamente es al examen, cuando se presentan o no se presentan. Estamos ayudándole también para el informe de los maestros, ¿no? Entonces, si es que pueden ver en estas situaciones, pueden hacer más fácil también ustedes. Entonces, le vamos a coger la otra opción que dice sí, blanco. Entonces, ayúdame y solo vamos a hacer de los supletorios, ¿no? Porque hay estudiantes que no se presentan a los supletorios y eso tenemos que pasar un informe, ¿no es cierto? De los que no se presentan. Entonces ya tenemos las presentes, tenemos las ausentes y ya aquí vamos a hacer las observaciones. ¿Cómo hacemos esto? Ya. Igual, sí, ¿Correcto? abro paréntesis, es ¿Correcto? blanco. Es blanco. Seleccionamos la celda J4, Muy bien. punto y coma. Entre comillas ponemos la opción que puede ser faltó a la prueba. Cierro comillas, Correcto. eh, punto y coma. Correcto. Abro comillas y sí presentó.
Ujú. Y el último. Y cierro con comillas y cierro paréntesis. Enter. Ujú. Acá, sí, acá nos falta es el, el paréntesis, ¿no? Y Ahí tenemos, sí. correcto, nos falta un paréntesis. Ya, muy bien. Ahora, miren, ya tenemos esto hecho, ¿no es cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es lo que siempre hacemos, ¿no? Para que no se mueva, en este caso nos vamos a la operación ya hecha, ¿no es cierto? Vamos y le vamos a modificar la que es la J1. Le vamos a decir a la computadora, no te muevas de ahí, no te muevas porque te vamos a utilizar, ¿no es cierto? Entonces le ponemos este signo ¿cómo se llama? De dólares, ¿no es cierto? Y la arrastramos y mire, ya tenemos acá. Acá de la misma manera eso se va a modificar, ¿no es cierto? Brochita hacia abajo porque no hay faltas ahí, ¿no es cierto? Pero ya va a comenzar a haber faltas y aquí están las faltas, miren, ya comienza a generarse, ¿no? Miren, entonces, ustedes como acaban de ver, señores estudiantes, con un abrir y cerrar de ojos, está hecho nuestros informes para presentar en las juntas de curso, ¿no? Están aquí. Igualmente, los que no se han presentado en este momento, le tenemos aquí para que poderles también registrar. Los que no se han presentado, ocultamos esto, ocultar, y para lo que son los supletorios, ¿no es cierto? Los exámenes supletorios que no se presentaron. Nuevamente cogemos la brochita hacia abajo, ¿no es cierto? Le cogemos cualquiera de estas, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer. Entonces, vamos aquí, hacia abajo, y ya tenemos. Miren, correcto. Muy bien. Muchísimas gracias, Yulisa. Nos ayudaste bastantísimo. Estos informes se necesitan a veces presentar. Lo que tenemos que hacer después es solamente es copiar este cuadrito, pegar en nuestro cuadro Word y ya le tenemos el informe para lo que es los informes del quimestre, ¿no es cierto? Así de fácil. Muchísimas gracias. Vamos ahora con la función, una función que también es muy buena, que es la función aleatoria, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver quién me ayuda con la función aleatoria que está aquí, de Los Ángeles. A ver, vamos, buenos días. ¿Cómo Buenos hacemos días, esta función? licenciado. A ver, dígame. Esta función nos sirve para hacer rifas y escoger así el ganador y que salga de una forma aleatoria y sea equitativo para todos. La Correcto. función que utilizamos es la siguiente. Ujú. Igual, Igual, índice, correcto. seleccionamos la matriz que sería donde encontramos los nombres de los participantes, Muy bien. punto y coma, Ujú. aleatorio, punto entre. Aleatorio. Punto. Punto entre, abrimos un paréntesis Ya, y ponemos digamos, los números en donde va a buscar, en los que se va a basar, que sería del 0 al 8, dependiendo de los números de participantes que estén. muy bien. Y enter. Ujú. Ahí tenemos, ¿no es cierto? El primero que salió fue Luis, ¿no es Sí. cierto? Y seleccionamos ahí, le volvemos a dar enter y nos tiene que cambiar el nombre del ganador en este caso. Correcto. Vamos a ver ahí. Ya tenemos, entonces, miren, tenemos otro ganador ahí, ¿no? Está Jefferson, ¿no? Gracias, Sí. gracias de Los Ángeles. Vamos. Ahora, ¿qué son los filtros, no? Vamos a seguir. Ahora vamos a ver con los filtros. Y en esta parte nos va a ayudar bastantísimo, ¿cómo se llama? Galo. Galo, ¿puedes compartir pantalla, Galo, por favor? ¿Estás con una computadora para compartir pantalla? Miren, aquí tenemos ya una matriz ya grande, una matriz grande, por ejemplo, aquí tenemos por lo que es con incluso con códigos, ¿no? Códigos, nombres, apellidos, género, edad, cédula de ciudadanía, estado civil, teléfono, provincia, ciudad, urbano, rural, ¿cómo se llama? Universidad, carrera, modalidad, jornada, etcétera, etcétera, ¿no? Y quiero agradecerle a Gonzalo. Gracias por esa matriz también muy extensa, ¿no es cierto, Gonzalo? Y Gonzalo nos va a explicar cómo es lo que hacemos de los filtros, cómo sacamos los duplicados, si hay números de células duplicados, y cómo podemos ver lo que, por ejemplo, para las columnas y las filas, ponerles estáticas para revisar esta información. Vamos, Gonzalo. Ya. Bueno, primero para aplicar filtros es muy fácil. Podemos coger y seleccionar toda, aplastando aquí, en este caso sería aquí en el número. Vamos en inicio y aquí hay uno que dice filtros. Ujú. En esta parte ponemos filtros. Dice generar los filtros. Entonces podemos darnos cuenta, digamos, en ciudad.
Si queremos ver solo los estudiantes que son de Ambato. Entonces, una vez seleccionamos solo Ambato, ahí vemos que 2 estudiantes son de la ciudad de Ambato. Asimismo, para quitar el filtro, aplastamos sobre la ciudad, ponemos seleccionar todo y nos va a volver a aparecer toda la información, en este caso de los 25 estudiantes. Ujú. Los códigos, bueno, los códigos ya sabemos cómo se hace, cómo se Explícales, por favor, cómo se generan concatena. esos códigos de los estudiantes. Él lo hice en una hoja aparte. Ujú, Se usa la función izquierda y la función derecha. ujú. Entonces yo hice los códigos a través de los nombres. En este caso sería izquierda la hoja 1, que sería esto, y Así es, sería la celda de 2. así es. Y cojo las 3 primeras letras. En derecha, en cambio, usé para las cédulas. En este caso serían los 3 últimos dígitos de la derecha. Entonces aquí uso solo la función concatenar. Y en este caso usaría lo que usé en la hoja 2, que Dos en este celdas. caso sería A1 y B1. Sí, Entonces ahí se generan los códigos. correcto, muy bien. Ahora, si queremos ver el duplicado, digamos, de una cédula, o en este caso yo voy a explicar, digamos, de una ciudad. Entonces, aplastamos sobre la columna, seleccionamos la columna. Y aquí ahí dice formato condicional. En este formato condicional aquí dice reglas para resaltar celdas. Tenemos varias opciones, es mayor que, menor que, entre igual, pero esta mayormente se usa para números. Ujú. Y aquí hay una que dice valores duplicados. Cuando vemos valores duplicados nos da diferentes opciones. Rellenar con rojo claro, rellenar con texto amarillo, rellenar verde, rellenar rojo. Entonces ahí podemos usar el que queramos y el que más nos guste o el depende. Y también vi que aquí podemos hacer lo contrario, podemos ver valores únicos, los que sean solo que no se repitan, solo sean de una vez, pero como estamos usando duplicados, usaré duplicados y un relleno de amarillo con texto oscuro. Aplicando esto me sale que me resalta todos los que tienen más de una vez o son duplicados, digámoslo así. Entonces en este caso serían estos. Entonces, si en cambio nosotros queremos quitar el formato, hacemos lo mismo y quitamos el formato. No, solo se aplasta control Z y vuelve a lo mismo. Y asimismo para quitar los filtros, si deseamos quitar los filtros, solo se va acá y se aplasta en la palabra filtros. Ujú. Y bueno, también no es necesario tener aplastado la fila para que se agreguen los filtros, solo cogemos y ponemos filtro. Y automáticamente siempre nos va a salir la primera columna, decir que está en este caso rellena o que tiene letras, siempre nos va a aparecer los filtros. ¿Ya? En este caso, porque es primera, ¿no es cierto? Porque es Sí, primera. porque es primera, ajá. Pero si es que Sí, tenemos un encabezado o algo arriba, tenemos que seleccionar exacto, no nos para va a aclarar. salir. ¿Por qué? Porque siempre va a comenzar. Por eso siempre debemos seleccionar cuando tengamos un encabezado, pero si no tenemos encabezado podemos aplastar solo en filtros Y sin automáticamente necesidad podemos ver de la primera. seleccionar la fila. Así es, correcto, muy bien. Ya. Vamos a lo que es vista, ¿no? Para poder movilizar. Ya. Inmovilizar. No, perdón, ya. Entonces aquí tenemos inmovilizar paneles, inmovilizar fila superior, inmovilizar primera columna. Entonces ahí también depende el, el uso que queramos. En este caso, digamos que yo quiero inmovilizar el estado, en este caso sería a José María. Ujú. Entonces pongo aquí, vista, inmovilizar, inmovilizar fila superior para ver todo esto. Entonces, pero había que aplicar filtros primero. Ya. Entonces, ahí sí, inmovilizar, vista, inmovilizar. Se supone que ya se inmovilizó toda esta fila. Bájate un poquito, Gonzalo, para ver si es inmovilizado. Bájate nomás. Baja, ¿Bajo? comienza a bajar. Comienza a bajar. No,
Lo de arriba está inmovilizado, la primera. Ah, sí, es que puse inmovilizar solo la primera fila superior. Sí, así está. Esas son las opciones, ¿no es cierto? Y eso nos Ajá. ayuda a no estar buscando, así como saben buscar dónde que es, dónde era el número de cédula, dónde estaba el estado, de qué es ese número, es número telefónico o es número de cédula. Entonces eso nos permite que van avanzando. Eso se hace con la parte superior, también con la fina de la columna, ¿no? Para, por ejemplo, en este caso poner los nombres también de esa misma manera, ¿no es cierto? Vamos buscando los datos de cómo se llama, de Benjamín, por ejemplo, y vamos viendo todos los datos de Benjamín, si es soltero, Tungurahua, Ceballos, hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hacemos de esta manera. ¿Correcto? Ya. Gracias, Gonzalo. Te Ya. agradezco tu participación. Muy buena. Bueno, felicitarles a cada uno de los chicos. Se han esmerado en este día por demostrarnos todas las herramientas que tiene Excel. A cada uno mi agradecimiento. Entonces, vamos a terminar esta parte de la clase. La tarea que está para esta semana, señores estudiantes, es la siguiente. Tenemos que hacer en cada una de las hojas que están ahí, cada uno de los ejercicios. Sumar sí, contar sí, aleatorio, lo que vimos, lo último que hizo Gonzalo también, ¿no es cierto? Con una matriz que pueden ser máximo de unos 8 personas, ¿no? De 8 personas, pero con algunos datos que se encuentren ahí, por ejemplo, nombre, apellidos, número de cédula, fecha de nacimiento, estado civil, así más o menos como está, qué universidad estudia, seguro social, etcétera, etcétera, y le vamos extendiendo la información, ¿no? Eso lo tenemos que hacer. Nuevamente lo vamos a hacer es en Excel para ver las fórmulas y también para ver el nivel de aprendizaje. Si es que realmente encontramos y avanzamos ¿cómo se llama? Con ese conocimiento significativo, ¿no? Esa es la tarea que se les va a entregar, así que nos veremos la próxima semana. Muchísimas gracias. Un buen día a cada uno de ustedes.